Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Comenzaremos con el cuarto capítulo que se refiere a las medidas de variabilidad. Em, También este capítulo se llama medidas de dispersión, ¿no? Dependiendo del autor que uno tome, lo pueden llamar medidas de variabilidad, como está acá, medidas de dispersión, e incluso otros autores, en lugar de medidas, llaman estadígrafo. ¿Ya? Entonces también este capítulo se puede encontrar con este nombre, con estadígrafos de variabilidad o estadígrafos de dispersión. Entonces, este capítulo se encuentra con diferentes nombres. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a usar medidas o estadígrafos o, si quieren, algunas fórmulas para poder encontrar la variabilidad de los datos. Es decir, la dispersión de los datos en relación al promedio. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Dependiendo qué fórmula utilicemos, entonces esta variabilidad puede ser muy amplia o puede ser corta, ¿no? Ah, Antes de ya usar las medidas o los estados, una aclaración. Cuando hablamos de variabilidad, este término viene de variable, ¿cierto? De algo que varía. Entonces, los estadistas nos dicen lo siguiente: cuando uno hace una investigación, o cuando ustedes realicen una investigación, es normal, nos dicen, que nuestros datos sean variables, ¿no? Por lo tanto, esto de variabilidad es algo normal, es algo que se va a presentar en la vida real. Más bien nos tiene que extrañar, dicen, que si cuando hacemos una investigación, nuestros datos sean iguales, es decir, que no exista variabilidad, ¿no? Ahí sí tenemos que extrañar, pero si existe variabilidad en los datos, entonces es aceptable y es algo normal. Y esto de variabilidad se presenta en toda la vida real, en todos los eventos de la vida real. Por ejemplo, si, si preguntamos a qué edad le salen los dientes a los niños, a los bebés, en este caso, a los bebés, algunos dirán antes de su año, ¿no es cierto? Otros dirán en su año y quizás otros digan después de su año. Entonces nos damos cuenta que ahí estamos hablando de algo que varía, ¿no? Estamos hablando de una variabilidad. No estamos diciendo que a los bebés les salen los dientes a su año, ¿no? Porque no es verdad, ¿no? Incluso ahora, en la actualidad, hay bebés que nacen con dientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que la variabilidad es algo natural, algo que se presenta en la vida real. Bueno, entonces, acá vamos a ver varias medidas o estadígrafos en relación a la variabilidad. Vamos a comenzar con una medida que tiene tres nombres. Algunos autores le llaman recorrido, otros le llaman amplitud y otros le llaman rango. Entonces, esta medida tiene tres nombres, no se van a confundir. Algunos le llaman rango, otros recorrido y otros amplitud. Ahora, me, probablemente, o me estoy segura que uno de estos nombres es conocido para ustedes, ¿no? Porque ya hemos trabajado, hemos utilizado una, aquí hay un nombre donde nosotros hemos usado el anterior capítulo, o
incluso desde el segundo capítulo. Me refiero al rango. Hemos trabajado ya con el rango. Si recuerdan, cuando queremos calcular el TIC, decimos R sobre K, ¿no? El rango sobre K. Es ese mismo rango que está acá. Ahora nos recordamos su fórmula. El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Esa es la fórmula del rango. Dato mayor menos dato menor. Por ejemplo, nos dan los siguientes datos, ¿no? Nos dicen hallar el rango para los siguientes datos. Ya nos dan esos 3 datos, esos 5 datos. Nos dicen hallar el rango. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente, si alguien quiere ordenar, obviamente lo va a hacer, no hay problema. O para determinar el rango, puedo hacerlo a simple vista, es decir, voy a buscar el dato mayor y buscamos el dato menor y hacemos la resta, nada más, ¿no? Rango. Dato mayor, 10, menos dato menor, 2. Por lo tanto, en este caso, el rango es 8. ¿No? Entonces, nada difícil, ¿no es cierto? Muy fácil calcular el rango. Solamente busco dato mayor, dato menor y ya tengo el resultado. Ahora, a pesar de esa sencillez, a pesar de esa facilidad de calcular el rango, muchos estadistas, casi de la totalidad de los estadistas, no están de acuerdo con nuestra medida, ¿no? Dicen, no deberíamos usar el rango, ¿no? O recomiendan utilizar el rango por 2 razones. Hay 2 razones por las cuales nos dicen que no deberíamos utilizar el rango. Ahora, cuando se consulta por qué, dicen lo siguiente. No deberíamos usar el rango, dice, porque a esta medida solo le interesan 2 datos, ¿no? Es decir, el dato mayor y el dato menor. No le interesan el resto de los datos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, 5 datos. De estos 5 datos, el rango es 8. Si este grupo de datos voy aumentando opciones, ¿no? Voy a pensar que llego a 100 datos, y digo cuál es el rango, va a seguir siendo 8, ¿no es cierto? Sigo aumentando datos acá, no mayores a 10, tampoco menores a 2. Llego a 1000 datos. Nuevamente, ¿cuál es el rango? Sigue siendo 8. Entonces, esa es una razón por la cual los estadistas no recomiendan utilizar el rango o recorrido, porque solo utiliza, dice, 2 datos del total, ¿no? Solo utiliza 2 datos, sin importarle el total de datos. Que pueden ser 100, 1000, pueden ser como estos 5, etc. Y eso no es bueno para los estadistas, no es bueno basarnos solo en 2 datos. Luego, la otra razón por la cual no se utiliza, sí, recomiendan no usar el rango, es porque dicen que esta medida es sensible o muy sensible. Eso significa, si yo tuviese aquí 100 datos, por decir, 100 datos, pero no mayores a 10, tampoco menores a 2. 100 datos, y a este grupo de datos le aumento uno solo, pero que puede ser un 20, ¿no? Ahora el rango es 20 menos 2, 18, ¿no? Ha cambiado drásticamente el resultado. Antes era 8, ahora es 18, ¿no? Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque solamente le ha aumentado un dato. Y justo fue uno de los extremos. Entonces, por eso dicen
que es una medida muy sensible. Por esas dos razones, se recomienda que no usar el rango o recorrido o amplitud. Pero sin embargo, ojo, esta medida existe, ¿no? O sea, tampoco se la ha desechado, se la ha anulado totalmente. La única utilidad que tiene esta medida es para determinar la calidad de productos, nada más. Ese es el único uso que tiene, ¿no? Por eso no se puede desechar, ¿no? Sirve para determinar la calidad de productos. Para otro tipo de análisis, para otro tipo de problemas, ejercicios, no se suele utilizar esta medida. Por lo tanto, como no se usa, entonces no hablamos más de esta medida, pero sí existe. Y pasamos a otra que sí se utiliza. Y pasamos a la desviación media. Desviación media se designan con las letras DM mayúsculas. Desviación media. La desviación media nos indica, nos indica cómo se desvían los datos en relación a la media, ¿no? En cuántas unidades se desvían los datos en relación a la media o promedio. Acá no se olviden que la media tiene tres nombres. Muchos le llaman media, otros le llaman promedio y otros le llaman media aritmética. Esto lo hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? Ahora, entonces hablamos de la desviación media. En este caso, al igual que las otras medidas, se habla de dos situaciones. Tenemos datos no agrupados. Datos no agrupados, nos recordamos, datos no agrupados significa menores a 30 datos y no están en tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Datos no agrupados, menores a 30. O sea, puedo tener hasta 29 datos. Y no es necesario hacer una tabla de frecuencias. La fórmula para este tipo de datos. Tenemos la desviación media es igual a la sumatoria de x sub i menos x barra dividido n. Esa es la fórmula de la desviación media. Especificamos esta fórmula para que quede claro. X sub i, x barra y n. Estamos en datos no agrupados. En este caso, en datos no agrupados, se dice x sub i es cada observación o cualquier observación o cualquier dato. Cualquier observación, cualquier dato. X barra es el promedio o media aritmética. Y n minúscula, como ya les había indicado, n siempre está relacionado con el número total de datos, ¿no? Entonces, ustedes ven n y ya tienen que saber que n es el total de datos. Ahora hacemos un ejemplo. Desviación media. Nos dan, por ejemplo, los siguientes datos. Nos dan estos datos y nos dicen calcular la desviación
media. Estos datos son el peso, se refiere al peso de un grupo de jóvenes, ¿ya? Son los pesos de un grupo de jóvenes. Entonces nos dan, vemos, son 5 datos. 5 datos, estoy en datos no agrupados. Me piden la desviación media, por lo tanto, esta es la forma. X sub y es cada uno de estos datos. ¿Qué tengo que hacer antes de aplicar la fórmula? Debo hacer el cálculo del promedio, ¿no? Tengo que calcular primero el promedio. El promedio es X base. Nos recordamos para datos no agrupados cómo sacamos el promedio. X base, anterior capítulo. Para sacar el promedio, sumamos los datos y dividimos entre n. N para nosotros es 5 datos. Suman los datos, dividen entre 5, y eso les va a dar 63,80. Ahora, no hay que olvidarse, dijimos, las unidades. Si estoy hablando de un grupo de jóvenes, estoy hablando de los pesos, por lo tanto va a ser kilogramos, ¿no? Kilogramos. 63,80 kilogramos. Ahora, ya tengo X sub y, los datos, ya tengo X barra, tengo N, 5 datos, ya puedo aplicar la fórmula. Estas dos barras, jóvenes, no son paréntesis, estas dos barras son valor absoluto. Valor absoluto, ya saben ustedes, significa que, como aquí tengo una diferencia, al hacer la diferencia, la resta, si el resultado sale negativo, por el valor absoluto se vuelve positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá voy a tener los datos aplicando el valor absoluto, todo va a ser positivo. Eso nos está diciendo el valor absoluto. Bueno, puedo aplicar la fórmula, les decía. Puedo tomar cada uno de estos datos y ir restando. Puedo reemplazar acá, ¿no? No va a haber mucho problema porque son 5 datos nada más. Pero si tuviera 29 datos, por decir, comienzo a reemplazar acá, se me va a hacer una cosa muy larga y tal vez incómoda de calcular. Por esa razón, nos recomiendan que hagamos el cálculo de la desviación media en una tabla. Utilicemos una tablita para ser más ordenados en todo caso. Entonces tomamos una columna que va a ser X sub y. En esta columna vamos a poner los 5 datos que nos han dado. No es necesario ordenarles, es decir, ¿no? Colocamos los datos como nos han proporcionado. Tengo en la tablita, en la primera columna, X sub y. Ahora hago esta diferencia. Y yo voy a hacer en forma ordenada. Si alguien quiere hacerlo directamente, lo hace. No hay problema. X sub y menos X bar, es decir, 68 menos 63,80, 54 menos 63. Entonces vamos haciendo la diferencia, respetando los signos, obviamente. Ahí tengo el primer dato, 4.2. Para el segundo dato, negativo. Vamos restando. También negativo acá. Y los siguientes van a ser positivos, ¿no? Hasta ahí hice la diferencia. Luego, ¿qué me dice acá? Que aplique el valor absoluto. Entonces, X sub y menos X barra. Y voy a aplicar el valor absoluto. Por lo tanto, todo lo negativo se vuelve positivo. Lo positivo se queda como positivo, no hay problema. Lo negativo sí cambia a positivo. Entonces, lo único que hacemos es copiar los datos, pero ya con signo cambiar para los negativos. Ojo.
y luego me piden la sumatoria. Hacemos la sumatoria y me da 27,2. Haciendo la sumatoria. Ya tengo entonces los datos para poder reemplazar en la fórmula. Desviación media, entonces, es igual. Todo esto que es el numerador va a ser esta sumatoria, ¿no es cierto? 27,2 dividido n para nosotros es 5 datos. Hacemos esa división y me da 5,44 kilogramos. 5,44 kilogramos. Ese es el resultado. No se olviden interpretar. Ahora, en relación a la interpretación, decimos lo siguiente. Estamos hablando del peso de un grupo de jóvenes, ¿no? Peso de un grupo de jóvenes. Entonces decimos, los pesos de un grupo de jóvenes se desvían, porque estamos en la desviación. Los pesos de un grupo de jóvenes se desvían en más o menos 5,44 kilogramos en relación a la media o promedio o media aritmética. ¿Está bien? Los pesos de un grupo de jóvenes se desvían en más o menos 5,44 kilogramos en relación al promedio o media. ¿Qué significa eso? Que si el promedio es 63,80 kilogramos, hay jóvenes que pesan del promedio más 5,44 kilogramos y otros jóvenes pesan del promedio menos 5,44 kilogramos. Por lo tanto, se va formando, decimos, un intervalo en el cual van a estar incluidos estos datos, ¿no? Eso es lo que nos indica la desviación media. Y creo que no está complicado la desviación media para datos no agrupados, ¿no? Tenemos los datos, los colocamos como en una tabla en forma de columna. Lo primero que hacemos es sacar el promedio, hacer la diferencia, restar, respetar los signos, aplicar el valor absoluto, todo positivo, hacer la sumatoria, reemplazar acá, dividir entre el total de datos y tenemos el resultado. No se olviden interpretar. Eso en relación, vamos a decir, a datos no agrupados. Vamos a tener también, obviamente, más de 30 datos o 30 datos. Entonces estaríamos hablando de datos agrupados, ¿no? Es decir, datos agrupados se refieren a 30 o más datos y por lo tanto estos datos ya están en tabla de frecuencias. Cuando hablamos de tabla de frecuencias, se tienen que recordar que no es necesario hacer toda la tabla, ¿no? No es obligatorio. ¿Por qué? Porque no van a necesitar todas las columnas. Al igual que en el tercer capítulo, tienen que ver qué columnas van a usar, qué columnas van a utilizar para aplicar la fórmula. Entonces no es necesario hacer toda la tabla de frecuencias. Ya. Veamos la fórmula. La fórmula para los datos agrupados es la siguiente. Desviación media, sumatoria de X sub I menos X barra por F sub I dividido N. ¿Ya? Sumatoria de X sub I menos X barra, valor absoluto por FI dividido N. Para que no haya confusión, especificamos otra vez.
los componentes de la fórmula. Ojo, ahora estamos en datos agrupados. Estamos en tabla de frecuencias. Por esa razón, estamos en datos agrupados. X sub y es el punto medio o marca de clase. X sub y es el punto medio o marca de clase. X barra es el promedio o media. F sub y, frecuencia absoluta. Y como siempre, N total de datos, ¿no? Esa no hay que olvidarse, es lo que significa cada componente de la fórmula. Hacemos un ejemplo para datos agrupados. El ejemplo dice lo siguiente. Un consultor o un investigador, también podríamos decir, toma 40 tiendas de una ciudad para averiguar el monto que gastan en publicidad o televisión. ¿Ya? Otra vez, un consultor toma 40 tiendas de una ciudad para averiguar el monto que gastan en publicidad o televisión. Ahora, por cuestión de tiempo, decimos, no nos dan los datos desglosados, nos dan ya en forma de tabla, ¿no? Para que podamos trabajar. Acá nos dicen los miles de dólares que van desde 10 hasta 70. Y vamos observando que estas son las clases que ya nos dan. Luego también nos dan los datos del número de tiendas con las que ha trabajado. Si sumamos esto, nos va a dar 40, ¿no? 40 tiendas. Bueno, observamos la fórmula que necesito. X sub y. Necesito X sub y. Entonces podemos calcular X sub y. Nos recordamos X sub y, sumatoria. Sumamos, dividimos. Cada clase, ¿no? Entonces, vamos con la ayuda de la calculadora, vamos sumando y vamos dividiendo. Hacemos esto para cada clase. Ya ustedes van a ir verificando cuando vayan ya practicando esto. La idea es que practiquen. No resuelvan el mismo ejercicio sin ver, obviamente, el resultado. Ya tengo el X sub y. Ahora, ojo, tengo F sub y. Esto es F sub y, número de tiendas. No tengo X barra. No tengo el promedio o media. Entonces nos recordamos la fórmula. Estamos en datos agrupados. Debo calcular el promedio. Nos recordamos que si tengo X sub y tengo F sub y, tengo que hacer esa multiplicación. Tienen que recordar la fórmula para datos agrupados de X barra. Vamos multiplicando estos datos. Se va multiplicando y tenemos los siguientes resultados.
Si hay algún error, dicen, para poder corregir. Entonces vamos multiplicando y vamos a tener. Ya tengo X sub I por F sub I. Hacemos la sumatoria y me da 1440. Ya tengo la sumatoria para calcular X base. X bar entonces es igual a 1440 dividido N. N para nosotros es total de datos 40. Por lo tanto, X barra va a ser igual a 36. ¿No? Ya tengo el resultado de X barra. Tengo el promedio. Y ahora puedo hacer acá. Puedo aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula ahora? Que haga la diferencia de X sub I menos X base, ¿no? Que vaya restando, dice, X sub I, este dato menos el promedio. Eso es lo que me está indicando, me está diciendo que haga en esa columna. Entonces aquí voy a tener, voy haciendo la diferencia. Saben que tienen que respetar los signos, en este caso. Ahora, si alguien quiere pasar esta columna, lo hace, ¿no? Porque directamente puede aplicar el valor absoluto. Voy a borrar esta parte porque necesito más espacio acá. Una vez que hago la diferencia, aplico el valor absoluto. Es decir, aplicamos el valor absoluto, significa que los negativos se vuelven positivos, ¿no? Copiamos los mismos datos. Solo estamos los negativos cambiando de signo. Y ya. Hasta ahí no termina, ¿no? Nos falta todavía una columna que es, una vez que aplico el valor absoluto, debo multiplicar por F sub I. ¿No? Es decir, esta columna, cada uno de estos datos lo voy a multiplicar por su FI. 21, 5 por 4, 11, 5 por 14. Y así vamos haciendo la multiplicación para cada dato. En este caso, a ver, vamos a un poquito ayudar con la calculadora. No me equivoco, el primero es 86. El segundo 161. 12. 51. 55,5 y 114. Algún error me dicen. Y 38, 5 por 1, 38. ¿No? Ya tengo toda esta parte. Ahora tengo que sumar. Sumamos esto, hacemos esta sumatoria y me da 518. ¿No? 518. Este promedio lo voy a copiar arriba para reemplazar aquí.
Ya tengo todo el numerador. Entonces digo lo siguiente. Desviación media es igual a 518 sobre n. Ahí también suelen cometer un error algunos jóvenes. N suelen colocar, en este caso, dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Y sale mal el resultado, a pesar de haber hecho todo esto. Ahora, ¿por qué está mal? Si fuese 7 datos, acá, 7, no estaríamos en datos agrupados, ¿no? Estaríamos en datos no agrupados. También tienen que ubicarse en eso. Por lo tanto, n siempre es la sumatoria de f sub i, de la frecuencia absoluta. En este caso, 40. Por lo tanto, la desviación media me da 12,95. Ahora, unidades, estamos hablando de miles de dólares. Miles de dólares. En el promedio, también tenemos que colocar miles de dólares, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos las unidades. Pues de esa manera, ya tenemos el cálculo de la desviación media, ¿no? 12,95 miles de dólares. La interpretación, que no tienen que olvidarse, como siempre se les recomienda. Decimos lo siguiente. Dijimos que estos datos eran de un grupo de tiendas, o si quieren, de 40 tiendas, que gastan en la publicidad por televisión. Entonces decimos, el gasto, un grupo de tiendas en la publicidad por televisión se desvía en más o menos 12,95 miles de dólares en relación al promedio o media, ¿no? Eso significa que hay tiendas que gastan del promedio más 12,95 miles de dólares y otras tiendas del promedio menos 12,95 miles de dólares, ¿no? Bueno, hasta ahí alguna consulta, jóvenes. ¿Alguna duda que tenga? Aparentemente no hay dudas, ¿no? Licenciada, perdón. Sí. Por favor, disculpe, el videito lo va a subir, ¿verdad? Para Sí. tener el respaldo para repasar la práctica, que seguramente Exacto. va a dar. Sí, se va a dar una práctica. Esto lo voy a Recuerde, subir a la plataforma. Licen, quería recordarle esto. Como ya muchos estamos ya trabajando por Sí, esto de la obviamente, porque generalmente nosotros todos estamos en la noche porque siempre trabajamos en la mañana, en la tarde y también que tenemos familia, la mayoría. No sé si ya. eso no sé si eso va a dar algo, pero para que la práctica no sea muy larga, si se puede. Nada más eso quería. Por favor, Ya, pedirle en mi caso. ya. Nada Vamos a más. ver esto entonces. Ya, Por pues. favor, tome en cuenta ese puntito, nada más. Nada Listo, más. listo. Gracias. Ya. Es listo. Voy a hacer un video